El sonido más envolvente de un pueblo. Sonido que llega hasta el rincón más lejano de un cofrade. La trompeta más inusual que caracteriza una cuaresma. El anuncio de lo que llega con sones por siglos igual. La historia resumida en pocas notas. Decía Miguel Calvo Morillo que el nombre de Juanillón, que la trompeta de siempre ha sido la trompeta de Jesús, porque es la trompeta de Jesús Nazareno. Pero a partir de cierto momento se empezó a llamar la trompeta de Juanillón, porque era un personaje, una persona muy conocida de Martos, que se llamaba Rafael Rodríguez Ramírez, y era apodado Juanillón. El apodo le venía de su familia, le venía de atrás. Este hombre era una persona muy conocida y muy culto, la cultura popular. Era un hombre que le gustaba mucho la poesía, el teatro, el carnaval, la murga. Y como ese apodo le venía de familia, pues cuando él empezó a tocar también la trompeta, empezaron a llamarle la trompeta de Juanillón. Ya se quedó con la trompeta de Juanillón. Contaba también Miguel Calvo Morillo que el sonido que emitía la trompeta venía a decir, tenía una letra, que era penitencia y perdón.
penitencia y perdón, que se iba repitiendo así en los distintos sones. Pero a partir de que la trompeta la toca ya Juanillón y que, bueno, pues que se hace muy popular, la gente empezó a decir, por un duro, toca Juanillón. Es que aparte de eso, la que era la presidenta, bueno, la que llevaba la cofradía, a este señor que tocaba le daba un duro de plata por aquel entonces. Entonces, de ahí ¿Cobraba un duro de plata? Bueno, digamos se lo donaba. No es que cobrara el hombre, pero se lo donaba ella. Y entonces, pues de ahí vino eso de por la música, lo dice. Y eso se va a cantar. ¿Cómo es la canción? Bueno, ahora... Exactamente. Antes era penitencia y perdón, porque claro, estamos hablando de cuaresma, del tiempo de cuaresma. Pero como ese hombre era mujista, era que... Pues entonces le sacaron, como en todo esto, pues le sacaron, y la canción es, bueno, la letra esa de estribillo que dice, por un duro toca Juanillón y por dos tocará mejor. Antes que mi padre estuvo mucho tiempo la familia Gómez Carrera tocándola. La familia Gómez Carrera había 2 o 3 hermanos que la tocaban y antes de ellos había 2 hermanos que estuvieron tocando, los 2 hermanos, no sé si de apellido era García Ramírez o algo de eso, que eran 2 hermanos que se fueron a Madrid. Ellos fueron los que tocaron después de Juanillo. Ellos se fueron a Madrid, le dejaron la trompeta a los hermanos Gómez Carrera. Los hermanos Gómez Carrera tuvieron bastante tiempo, además esa familia estaba muy ligada también a la cofradía de nuestro Padre Jesús, y de hecho siguen estando muy ligados a ella, y estuvieron tocándola bastante tiempo, bastante años. ¿Desde familia? Hace algún tiempo nos encontramos todos, y en las redes sociales, un cartel en una habitación, en la puerta de una habitación, que decía, prohibido quejarse. Ese cartel, y además con la señal de prohibido, lo puso el Papa Francisco. Habrá multitud de interpretaciones para ese cartel, pero es evidente que los cofrades hacemos una interpretación. Llega la Cuaresma, todo el mundo nos quejamos, los costaleros se quejan, las mantillas se quejan, la Junta de Gobierno no están de acuerdo con aquello, no están de acuerdo con lo otro, y vamos a mirar no una prohibición, sino una reflexión a ese cartel. ¿Qué significa ese cartel? Significa, no te quejes, ayuda, sé positivo, intégrate en tu hermandad, no critiques. Si vas mal en un sitio como costalero, ayuda. Si no estás de acuerdo en cualquier decisión de la Junta de Gobierno, entra dentro de ella. La positividad de un cofrade. Esa es la reflexión que se puede hacer de ese cartel, no una prohibición. El Papa Francisco es muy cercano a todos, y nos dejó en la puerta de su habitación de no quejarnos. Los cofrades no deben quejarse en la Cuaresma. Lo que tienen que hacer es ayudar para seguir andando, para seguir creciendo y para que nuestra Semana Santa no pierda esa luz que el guardabrisa quiere.
Buenas noches, y están con ustedes el tercer programa de Cuarta Brisa. ¿Cómo saldrá? No lo sabemos, pero laborado está, como decían los de antaño, laborado está. Antonio. Francis, buenas noches. Buenas noches a nuestros televidentes, y Vicomar nos abre otra nueva ventana en el programa El Guardabrisa, en la tercera edición o el tercer programa que realizamos. La semana pasada también daba unas connotaciones del Papa Francisco, y a lo largo de esta semana me han preguntado, me han parado por la calle, los 3 mensajes que el Papa Francisco nos dio a las cofradías y hermandades, que qué querían decir. Le voy a desarrollar un poquito más esas 3 palabras: la autenticidad evangélica, la eclesialidad y el ardor misionero del cofrade, porque esto no es algo fuera de nuestras hermandades, es intrínseco a nosotros y para nosotros. La autenticidad evangélica. La piedad popular es un gran tesoro, lo decía el Papa. Es un espacio de encuentro con Jesucristo. Los miembros de las cofradías han de esforzarse en reforzar su fe, cuidando la formación espiritual, la oración personal y comunitaria, la liturgia. Hemos de caminar hacia la santidad, todo cofrade, no conformándonos con una vida cristiana mediocre. La pertenencia a una cofradía ha de ser estímulo para amar a Jesucristo. Pertenecer a una cofradía ha de ser ocasión providencial para comprender mejor lo esencial, es decir, creer en Jesucristo muerto y resucitado. ¿Qué nos quiere decir la palabra eclesialidad? Los cristianos, los cofrades, ante las dificultades humanas y de nuestra vida como cofrade y como cristiano, han de superarse en la Iglesia. La piedad popular es una senda que lleva a lo esencial si se vive en la Iglesia, en comunión profunda con los pastores. La Iglesia quiere que la hermandad de cofradía les llama y las llama a ser presencia activa en la comunidad, como cédulas vivas. Pertenecer a una cofradía es una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia, de modo que sus miembros la han de amar. En las parroquias, en las diócesis, las cofradías y hermandades han de ser verdadero pulmón de fe y vida. Esa eclesialidad es lo que este año el obispo de Jaén nos llama la atención. Nos dice que tenemos que vivir más en comunión. Y la tercera palabra que nos dice el Papa, misionaridad, que es ardor misionero. La misión específica de la Hermandad de Cofradías, su misión importante es mantener viva la relación entre fe y cultura de los pueblos a los que pertenecen. Esta fe que nace de la escucha de la palabra de Dios, la hermandad y cofradías las manifiestan en formas que incluyen los sentidos, los afectos, símbolos de las diferentes culturas donde están intrínsecamente insertadas. Y haciéndolo así, ayudan a transmitir a la gente, especialmente a los sencillos, la fe. El caminar juntos hacia los santuarios y participar en las manifestaciones de piedad popular, por ejemplo los Vía Crucis, es en sí mismo un gesto evangelizador. Los miembros de hermandad y cofradía han de ser auténticos evangelizadores, que todas sus iniciativas sean puentes, senderos para llevar a Cristo, para caminar con Él. Que nuestras instituciones que estén siempre atentos a la caridad y que cada cofrade o que cada cofradía sea misionera en la medida en que lleva y vive el Evangelio y da testimonio del amor de Dios por todos, especialmente por los que se encuentran en dificultad. Todos los cofrades
han de ser misioneros del amor y ternura de Dios. Estas reflexiones son las que el Papa Francisco nos pide a las cofradías. Son las palabras que el Papa Francisco dedica específicamente al mundo cofrade. Seamos constructores de esa misión que el Papa nos solicita. El pasado viernes se presentaba en el Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso el número 18 de la revista Nazareno junto a la guía de Semana Santa Juanillón, acto que congregó a cofrades marteños y en el que los allí presentes pudieron disfrutar al término de dicho acto del 23º concierto de marchas profesionales Pasión y Música de la agrupación musical Maestro Soler. Y muchísimas cosas que contar. Desde la Unión Local de Cofradías, lógicamente, pues vamos a seguir apostando por la revista Nazareno, no nos queda más remedio y además lo hacemos encantados. Porque es un escaparate que nos pone en los mejores sitios que haya en Andalucía, porque la revista tiene un empaque, y yo entiendo algo de esto, tiene una presentación muy bonita, y yo creo que las cofradías vamos a seguir apostando por esto. Porque todo lo que sea engrandecer nuestra Semana Santa y nuestras cofradías de pasión es una cosa que las cofradías no podemos dejarlo pasar. No podemos dejarlo pasar. Podemos tener a lo mejor diferencias de cómo hacerlo o cómo no hacerlo. Pero yo creo que hasta ahora, la revista se ha llevado de una manera muy eficaz en todos los consejos de redacción que han pasado por ella. En el tiempo que llevamos esta nueva Unión Local de Cofradías, la verdad es que lo que hemos tenido en conversaciones con el Ayuntamiento y en colaboraciones puntuales, pues yo creo que había una reciprocidad por parte de los dos, que lo único que intentamos el Ayuntamiento desde su punto de vista lógico, cultural, y nosotros desde nuestro punto de vista religioso, intentamos engrandecer nuestras cofradías y nuestra Semana Santa y nuestras cofradías de gloria.
El sábado 10 de marzo, en el Salón de Actos del Colegio San Antonio, se declamó el 13º pregón Santo Entierro, que en esta edición tuvo como voz la del cofrade Antonio Arrabal Águila, el cual fue presentado por Rafael Canillo Sánchez. Paso a la primavera, derroche de olores, sabores y cálidas experiencias, una semana que no acaba, una semana que nos abre las puertas de la vida, una semana que arranca con la alegría de los niños y las palmas, y pasando por la más cruenta y vil de las muertes, nos lleva a la vida infinita. Pues en la antesala de dar comienzo a esta semana, este pregonero tiene el atrevimiento de deciros que viváis intensamente cada uno de estos momentos, que no nos guardemos nada para nosotros, ninguna de las experiencias que, desde vestirse de nazareno, mantilla o costalero, harán diferentes estos días a otros, que nos permitamos emocionarnos con el amargo relato de la pasión y sentir de la mano de María, enjugar con su encaje nuestras lágrimas, que estos días seamos capaces de adentrarnos en la soledad, en nuestro interior más personal y poner luz y resurrección en cada una de nuestras miserias. Hay en el aire un silencio cansado, una mueca de abatimiento, el reflejo en los ojos de tanta compasión. Es Viernes Santo y, como queriendo grabar en nuestro ánimo lección tan elocuente, Martos saca en paso la muerte del Hijo, presidida por la Santísima Virgen de los Dolores y acompañados por San Juan Evangelista. Ha muerto Cristo y Martos asiste a su entierro. Ya se palpa el nerviosismo, la incertidumbre de ver un año más a la Madre Dolorosa. Qué poco queda. Ya asoma en su paso radiante y se presenta en la puerta del santuario, entre humo de incienso. No hace falta hablar, mirarla y disfrutar al verla en su trono, que en la calle se convierte en catedral andante, y en el centro ella, la reina, a la que aclamamos y pedimos, a la que adoramos y nos emociona verla, sutil, tan bella, perfumada de flores, vestida con las mejores galas, e iluminada con cirios que derrochan luz que le ilumina la cara. ¡Qué guapa sale la dolorosa, derramando lágrimas convertidas en poesía! La chicotá, la semana pasada era un espacio físico. La chicotá de hoy, de esta semana, no es un espacio físico. Es un espacio que va desde una levanta hasta una ría, pero con sufrimiento. El sufrimiento de una salida, los nervios, la tensión, el buen hacer. Esa chicota es distinta a las demás. Hoy, esa chicota la tienen ustedes en una salida.
El cofrade de este tiempo, de nuestro tiempo y de esta semana del Guardabrisa, es lógico que sea el pregonero de la Semana Santa. Bajo ningún concepto, ni yo pretendo presentarlo, porque tendrá su presentador, y bajo ningún concepto proclamarlo, simplemente pretendo anunciarlo. Ramón López será el que pregone nuestra Semana Santa. Cofrade, cofrade con experiencia, un cofrade que habitó en muchas hermandades, que de hecho habita en muchas de ellas. Un cofrade que tiene experiencia a la hora de pregonar. Pero, amigo Ramón, en esta entrevista tienes que dar todo lo que puedas, porque de ti depende lo que pueda pasar este sábado, que empieza la Pasión. En el pregón va a ser muy vivencial de lo que yo veo en las cofradías, pero también creo que un pregón necesita que hagamos un poco de corrección fraterna, que digamos las cosas como son y que no nos quedemos solamente en una semana para sacar nuestras imágenes, tenerlas en la calle, y luego a lo largo del año Dios está presente en el sagrario y no lo visitamos. Dios nos llama cada domingo a su cita con Él y no vamos. Entonces, pues esa es un poco la situación que tenemos, y creo que reflejo en esa intervención mía en el pregón, pues esa necesidad de que Dios esté presente todo el año entre nosotros y no solamente vivamos esa religiosidad los días de Semana Santa. Bueno, creo que todos los pregones tienen que tener una parte dogmática y luego otra parte vivencial. Hay muchos cofrades que se basan en la vivencia que han vivido, los temas que han tenido durante todos los años que están en una hermandad, cosas que han pasado en su vida interna y lo reflejan en su pregón. Hay otros que son más profundos y hacen un pregón pues más centrado en el mensaje que Dios nos da a través del Evangelio, a través de su pasión. Son diferentes formas de ver las cosas, que creo que lo importante es que llegue el mensaje, que cale, que se quede en toda la gente que está pendiente de la persona que habla, ¿no? Creo que todo el mundo está preparado para poder hablar de su vivencia, pero es necesario que tengamos un mínimo de sentido a la hora de que todo lo que nosotros vamos a manifestar va a llegar a esas personas. No todo el mundo, pues quizás tengamos o creamos tener la capacidad para llegar a la gente, pero yo creo que todo el mundo, alguien que lo haga con sentimiento, con corazón, está preparado para hacer un pregón, si desde luego lo está haciendo desde el interior y lo está haciendo sabiendo dónde está y sabiendo lo que cree y lo que debe de manifestar, ¿no? Este pregón de Semana Santa es para mí muy especial. Yo he estado contabilizando los pregones y creo que son 9 los que he hecho ya. Entonces este es el de 10, es un símbolo importante. El 10 son los 10 mandamientos, 10 son muchísimas cuestiones importantes que hay, y creo que 10 es el momento de cerrar una etapa y decir, bueno, pues hasta aquí los pregones, y con el de Semana Santa de mi pueblo creo que cierro una etapa y que posiblemente sea el último, espero que sea el último pregón que pueda hacer. Por ello he puesto el alma, el corazón, toda mi inteligencia y todas mis ganas de estar con mi gente, de poder expresarles lo que siento, de poder ver cómo yo vivo mi pueblo, mi Semana Santa, mi gente, cómo estoy enamorado de mi pueblo, estoy enamorado de mi Semana Santa, y en ellos dos creo firmemente. Me preocupa mucho el declamarlo, lo he escrito con muchísimo sentimiento, lo he escrito con muchas ganas, y yo espero que llegue también con ganas a la gente que está escuchando. Tengo muchos guiños a todas nuestras hermandades, a todas las trato con el mismo cariño, a todas las trato igual, sea yo cofrade de recibo de ellos, o sea cofrade de luz, o sea cofrade simplemente de verlas en la calle. Pero lo cierto es que tengo para todos ellos un gesto de cariño, y yo espero que sus cofrades así lo entiendan.
El miércoles santo, la Hermandad de la Oración en el Huerto estará acompañada por la agrupación musical Entre Corona de Espinas de Sorihuela del Guadalimar, siendo la banda de música Santa Cecilia de Montoro Córdoba la encargada de acompañar a la Virgen de la Amargura. El Jueves Santo, la Cofradía del Cristo del Amor y María Auxiliadora tendrá como acompañamiento musical a la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Carmen de Almería para el Paso de Misterio y nuestra agrupación musical Maestro Soler para el Paso de Paleo. Santísimo Cristo de la Fe y Consuelo volverá a contar con los sones de su banda de cornetas y tambores Fe y Consuelo. Continuamos con la tercera entrega de esta sección jurídica que nos está llamando mucho la atención a muchos cofrades, porque siempre es necesario conocer en el mundo que nos movemos. Jesús López Ortiz esta noche nos va a hablar de la contabilidad en las cofradías, como entidades sin ánimo de lucro. Hoy nos adentramos en el mundo contable. Bueno, pues hoy vamos a seguir hablando de las obligaciones de las hermandades y cofradías. En el día de hoy vamos a hablar de las obligaciones contables de las mismas, fundamentalmente nuestra relación con la autoridad eclesiástica, el obispado, en este caso el de Jaén, porque no se nos puede olvidar que somos parte de la Iglesia y que debemos tener una estrecha relación con los organismos y la autoridad eclesiástica, que tiene que estar a la cabeza y vigilando todos los componentes que conforman la Iglesia, y en última instancia tienen la responsabilidad de las hermandades y cofradías, ya que somos parte de esa autoridad eclesiástica. Es decir, con conocimiento de causa, que las hermandades y cofradías marteñas cumplen a grandes rasgos estas obligaciones contables. Se lleva una contabilidad media dentro de nuestras cofradías porque somos obligados por el obispado. En primer lugar, tenemos que saber qué obligaciones contables tenemos las cofradías y hermandades, que aunque las sabemos, hay algunas que no las llevamos a cabo. En primer caso, una rendición de cuentas, no solo al obispado, sino también a nuestros hermanos según estatuto. Y posteriormente un plan general contable para entidades sin ánimo de lucro. Como he dicho anteriormente, casi todas las obligaciones contables son llevadas a cabo por las hermandades marteñas, pero con un gran déficit, porque no se hace dentro de un plan general contable ni de una hoja Excel como mínimo, y sobre todo una contabilidad individualizada de cada una de las actividades, no solo teniendo en cuenta el rendimiento neto de cada actividad, sino todos los gastos y beneficios brutos que ha tenido la misma. Ni que decir tiene a estas alturas que todas las hermandades y cofradías tenemos la obligación de llevar una contabilidad, pero dicha contabilidad se puede dividir en tres grandes parcelas. Primero, una relación con la agencia tributaria, que estamos sujetos en la ley del impuesto sobre sociedades, que hablaremos a continuación. Una relación con la autoridad eclesiástica, que viene recogido en el Código de Derecho Canónico y una normativa complementaria. Y una relación con nuestros hermanos cofrades. Según los estatutos, tenemos que llevar una contabilidad para presentar y rendir cuentas a nuestros hermanos. No se nos puede olvidar que tenemos que hacer cabildo de hermanos todos los años y ser presentadas las cuentas y aprobadas por los mismos. Pasamos a estudiar el primer gran asunto, el más importante, el que más miedo nos puede dar, que es la relación con la agencia tributaria, lo que es la ley del impuesto de sociedades. Como hablamos el último día, pues el impuesto de sociedades variará según el régimen fiscal en el que estemos. Si estamos en el régimen fiscal de entidades sin ánimo de lucro, habrá que hacerlo siempre y presentar siempre ese impuesto. Si estamos en la normativa fiscal general, en la que estamos
100% de las hermandades marteñas, en su artículo 124, pues tendremos que presentarlo cuando la totalidad del ingreso supere los 75.000 euros, cuando los ingresos de rentas no exentas superen los 2.000 euros y cuando todas las rentas no exentas no estén sometidas a retención. Y después de todo lo expuesto, expresar que las cofradías marteñas están obligadas a presentar dicho impuesto. ¿Por qué? Porque al estar todas en el régimen de la normativa fiscal general, todas cumplen con los requisitos para esa presentación. Es importante presentar ese modelo 200 de la ley del impuesto de sociedades y para eso es necesario llevar una contabilidad. Importantísimo, el régimen de entidades parcialmente exentas deberá llevar su contabilidad de tal forma que permita identificar los ingresos y los gastos correspondientes a rentas exentas y no exentas. No se nos olvide que hacemos actividades y conseguimos rentas que están exentas y rentas que no están exentas, debido a la gran diversidad de actividades que hacemos en la hermandad. En segundo lugar, el Código de Derecho Canónico y la normativa complementaria, en este caso la Diócesis de Jaén. Una vez que ya hemos llevado a cabo esa obligación de una contabilidad por la agencia tributaria, nos obliga nuestra diócesis a llevar esa contabilidad. ¿Cuál es el objetivo principal de la rendición de cuentas a la diócesis de Jaén? Vigilar la administración de los bienes. Así el canon 1276 del Código de Derecho Canónico nos dice textualmente: corresponde al ordinario vigilar diligentemente la administración de todos los bienes pertenecientes a las personas jurídicas públicas que le estén sujetas, quedando a salvo otros títulos legítimos que le confieran más amplios derechos. Es decir, el Código de Derecho Canónico nos dice que el ordinario, en este caso el obispo, tiene la obligación de vigilar la administración de los bienes. En este caso, nuestro obispo es el que nos pedirá esa rendición de cuentas anualmente y las personas jurídicas obligadas no solo serán la hermandad de cofradía, sino también serán las parroquias y también serán las fundaciones, porque son personas jurídicas públicas que están sujetas bajo la autoridad eclesiástica. Por eso no se nos puede olvidar que incluso los grupos parroquiales tienen esa obligación de rendición de cuentas, pero no individualmente, sino a través de la parroquia. Incluso los grupos parroquiales están sujetos a esta rendición de cuentas. Y aunque parezca una tontería, no solo tenemos nosotros la obligación de rendir cuentas, sino que la diócesis tiene el derecho de recibir esa rendición de cuentas, que aunque parezca igual, no lo es. Nosotros tenemos la obligación de la rendición de cuentas anualmente, pero es que ese derecho de exigir esa rendición de cuentas a las hermandades se puede ver plasmada en el que si nosotros nos llevamos esa rendición de cuentas, la diócesis está legitimada completamente en intervenir nuestra hermandad a través de una gestora y llevar a cabo toda esa contabilidad y sobre todo vigilar y mirar con efectos retroactivos toda nuestra contabilidad que no se ha hecho. Y cosa que ya ha ocurrido varias veces en la provincia de Jaén con otras hermandades. Por eso tenemos que estar muy atentos a esa rendición de cuentas, porque si no lo hacemos la diócesis no puede intervenir la hermandad. Asimismo, el canon 319 del Código de Derecho Canónico nos dice: a no ser que se prevea otra cosa, en este caso estar intervenida ya la hermandad o ser un grupo parroquial que no se considera persona jurídica como tal, una asociación pública legítimamente erigida administra los bienes que posee conforme a la norma de estatutos y bajo la dirección de la autoridad eclesiástica de la que se trata el 312, en este caso el obispado, a la que debe rendir cuenta de la administración todos los años. Es decir, que aquí nuestra asociación pública tiene que administrar sus bienes como suyos propios, pero tiene que rendir cuenta todos los años. Obligación, por tanto, de presentar las cuentas anualmente, no solo al obispado, sino también a sus propios hermanos en el Cabildo General de Hermanos. Posteriormente, el canon 1287 nos dice: quedando reprobada la costumbre contraria, los administradores, tanto clérigos como laicos, clérigos en el caso de grupos parroquiales y de parroquias y laicos en el caso de hermandades y cofradías, de cualesquiera bienes eclesiásticos que no estén legítimamente exentos de la potestad de régimen del obispo diocesano, deben rendir cuentas cada año al ordinario del lugar, que se encargará de su revisión al Consejo de Asuntos Económicos. Es decir, obligación, por tanto, no solo de presentar la cuenta y rendir cuentas
tanto al obispado como a los hermanos, sino que estas cuentas tienen que estar aprobadas tanto por el obispado como por nuestros hermanos. Si alguno de nuestros hermanos o el obispado nos impugnan nuestras cuentas o nos pide más información necesaria, tendremos que dársela como junta de gobierno o como párroco de una parroquia, ¿vale? Y no es solo el derecho canónico el que nos regula esta rendición de cuentas, sino que además en nuestra diócesis se expresa dicha rendición de cuentas en los estatutos marcos para la hermandad de cofradías. Tenemos que tener una rendición de cuentas dentro de nuestros estatutos de nuestra hermandad. Así, en su capítulo 5, titulado Administración de los bienes de las cofradías. Esa rendición de cuentas viene establecida en el artículo 44 hasta el artículo 55. Así, el artículo 49 nos dice: rendición de cuentas. A efecto de la rendición de cuentas, la cofradía enviará cada año a la Delegación Episcopal de Hermandad y Cofradía los balances correspondientes a los presupuestos ordinarios y extraordinarios durante el mes de junio o diciembre para su revisión. El hermano mayor ordenará igualmente dar las cuentas suficiente publicidad para el conocimiento de todos. No solo rendir cuentas, que se nos apruebe y que tiene que estar dentro de nuestro estatuto marco, sino que hay que darle normalmente la mayor publicidad posible. Esto un servidor siempre avalará y estará bastante a favor de lo que hacen algunas hermandades de gloria de Marto, que es que cuando hace la asamblea lleva por escrito una copia a cada hermano. Aunque se hace de forma distendida, porque normalmente las hermandades de gloria hacen su asamblea en una convivencia o en una comida el día de la festividad, pero en todas las mesas o en todos los platos, por decirlo de alguna manera, hay una copia de esa rendición de cuentas. Eso siempre será avalado por un servidor. Importante, esta rendición de cuentas puede tener algunas consecuencias si no la hacemos. No solo la gestora que hemos dicho antes, que bastante importante es que una gestora entre dentro de nuestra hermandad y nos levante todos los papeles, toda la contabilidad con efectos retroactivos. Habrá hermandades más asustadas y otras menos. Pero no solo eso, sino que como ya ocurrió en Marto en algunas hermandades, pueden perder toda la antigüedad como hermandad y cofradía, como ya pasó en alguna hermandad de pasión aquí en Marto hace unos años. Y luego, en un tercer lugar, la rendición de cuentas a nuestros hermanos. Una vez que hemos rendido cuentas a la agencia tributaria y al obispado, nuestros hermanos nos piden rendición de cuentas anualmente. Hay muchas hermandades marteñas que se nos olvida esta obligación, de que tanto hay que presentar las cuentas en Cabildo General de Hermanos, como que si algún hermano te pide un balance de algún año, tienes que presentarlo. Estos son consecuencias, a lo mejor, no tanto por culpa de la Junta de Gobierno, de una mala gestión, que en ningún momento he querido decir eso, sino que los hermanos cada vez están más informados y saben más de estos temas y hacen valer sus derechos como pueden hacerlo. Pero aparte de estas consecuencias eclesiásticas que podemos tener, también podemos tener consecuencias civiles. Así, el artículo 14 de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, nos dice: las asociaciones han de disponer de una relación actualizada de sus asociados, llevar una contabilidad del resultado y de la situación financiera de la entidad, así como las actividades realizadas, efectuar un inventario de sus bienes y recoger en un libro de actas las reuniones de sus órganos de gobierno y representación. Los asociados podrán acceder a toda esta documentación a través de los órganos de representación. Las cuentas de la asociación se aprobarán anualmente por Asamblea General. Esto es un poco complicado de entender, pero sabemos que en Marto existen muchas asociaciones paralelas a las hermandades. También hay obligación de llevar una rendición de cuentas y una contabilidad de esas asociaciones, siempre y cuando que suponemos, o este que habla supone, que los mismos socios de esa asociación son los mismos hermanos de la hermandad. Porque esto que se dice aquí, de llevar una relación actualizada de sus asociados, eso no pasa en las asociaciones civiles que tenemos paralelas a nuestras hermandades. Si suponemos que esa asociación está compuesta por los mismos hermanos de la hermandad, un punto del día de ese Cabildo General de Hermanos tiene que ser la llevanza de la contabilidad de esa asociación, cosa que esto no se hace dentro de la hermandad en Marte.
Y luego posteriormente el artículo 42.2 del Real Decreto 304/2014, que es sobre el reglamento de la Ley de Prevención de Riesgos de Prevención de Blanqueo de Capitales, nos dicen que las asociaciones y fundaciones identificarán y comprobarán la entidad de todas las personas que aporten a título gratuito fondos o recursos por importe igual o superior a 100 euros. Las donaciones superiores a 100 euros tenemos que hacer una contabilidad de quién nos las da. Eso tampoco se hace dentro de la hermandad. Cosa que, hombre, no tiene gran envergadura ni mayor importancia, pero que está en la ley y que es de obligado cumplimiento. También decir que en Jaén tenemos una gran ventaja con respecto a otras diócesis que tenemos que aprovecharnos, que es que nuestro modelo de rendición de cuentas que nos facilita el obispado es claro y conciso, y además hay mucha información que comprensiblemente se puede omitir por parte de las hermandades. Decir que diócesis como Sevilla o Córdoba tienen un modelo que casi hay que ser un asesor fiscal y contable para poder rellenarlo, así que siempre negaré haber dicho esto, vamos a aprovecharnos de lo que tenemos y vamos a hacerlo bien, porque como nos pongamos serios o se pongan serios con nosotros, lo vamos a pasar mal. También decir que la Conferencia Episcopal hace unos años está planteando hacer un modelo generalizado, pero claro, eso lleva muchos años ahí diciéndose, pero que no se ha hecho. Porque claro, no se nos puede obligar a nosotros, hermandades marteñas, lo mismo que a hermandades hispalenses de Sevilla, porque ni su envergadura es la nuestra, ni su volumen tanto de hermanos como de repercusión social es como la nuestra. Y luego, en un tercer lugar, el plan general contable. ¿Tiene que llevar plan general contable una hermandad? Sí, obligado cumplimiento. ¿Cuál es el que debe utilizar una hermandad? El que quiera. Un servidor recomienda el plan general contable de entidades sin ánimo de lucro, que viene recogido en el Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de entidades sin ánimo de lucro y, sobre todo, el modelo de actuación de entidades sin ánimo de lucro. En dicha ley obliga la utilización a este Plan General Contable a fundaciones de competencia estatal y asociaciones declaradas de utilidad pública. Como dijimos la última vez, si nosotros consideramos que nuestras hermandades son de utilidad pública, tenemos que hacerlo, obligado cumplimiento. ¿Qué pasa? Que, como dije en la anterior semana, la agencia tributaria no nos considera como tal. Por eso nos podemos un poco librar de utilizar este plan general contable. Sin embargo, recomienda, aunque no obliga, que este seguimiento de este plan general contable sea de obligado recomendación las normas de adaptación que sean aplicables a entidades sin ánimo de lucro. Es decir, no somos de utilidad pública, sí somos entidades sin fines lucrativos. Posteriormente, en la resolución de 26 de marzo de 2013, por el que se aprueba el Plan General Contable, nos dicen que si decimos de aplicarlo, hay que aplicarlo íntegramente, no se puede hacer de forma parcial. Y siempre que sea en un texto completo y no sea dividido en varias parcelas. Lo tenemos que hacer de forma íntegra y dentro de un mismo plan. No podemos tener varios planes dentro de una hermandad. Así recomienda una serie de cuentas específicas y diferenciadas que permitan adecuar este plan general contable. Por poner algún ejemplo, la cuenta 100 de Fondo Social, cuenta 447 de usuarios y deudores, cuenta 720 de cuotas, las cuotas de nuestros hermanos. Pero además de obligatoria, como hemos dicho, ¿por qué es importante la llevanza de esta contabilidad? En primer lugar, por la transparencia. Sabemos que nuestra Santa Iglesia está inmersa en un proyecto de transparencia con el Estado español. Se intenta que todas las cuentas de la Iglesia sean transparentes para que no se pueda decir ni se pueda demostrar de que la Iglesia oculta sus bienes. Al igual que el Estado está intentando llevar a cabo una transparencia, pues la Santa Iglesia también, y nosotros como parte de esa Iglesia tenemos que llevar a cabo esa transparencia. En segundo lugar, por exigencia futura. Sabemos que los ataques civiles, sobre todo de los poderes públicos a las hermandades, son cada vez mayores. Por eso cada vez existen más mecanismos de control por la agencia tributaria y por tanto por la autoridad diocesana, que es en última instancia nuestra responsable.
En tercer lugar, porque es responsabilidad de esa Junta de Gobierno, de ese tesorero, de ese secretario, esa rendición de cuentas, y sobre todo son los responsables frente a terceros de la hermandad. Y finalmente, para la obtención de recursos por parte de las hermandades. Esa contabilidad puede hacer que la gente confíe más en nuestra hermandad y podemos tener más hermanos. E incluso podemos llevar a cabo más negocios jurídicos. ¿Cómo se puede hacer esa obtención del recurso? Pues a través del régimen fiscal de entidades sin ánimo de lucro que dijimos la semana pasada e incentivos fiscales del mecenazgo. Esos incentivos fiscales, ¿cómo se hará? A través de la ley del mecenazgo. Estos incentivos fiscales se podrán llevar a cabo con el acogimiento de la ley del mecenazgo siempre y cuando sea voluntario por parte de la Junta de Gobierno, donde tendremos bastantes beneficios fiscales, sobre todo para las donaciones que nos hagan nuestros hermanos o incluso gente que no sea hermana nuestra. ¿Por qué? Porque podrán ser desgravadas en la declaración de la renta parte de esas donaciones. Pero ¿cuál es el requisito principal? El acogimiento a la Ley 49/2002, es decir, el régimen fiscal de entidades sin ánimo de lucro. Ninguna hermandad marteña está acogida a ese régimen y por tanto no podemos hacerlo. Pero sí podemos plantearnos el intentar cambiar tanto el régimen fiscal como el régimen contable. ¿Cuáles son las aportaciones sobre las que se puede practicar estas deducciones que he dicho? Donativos dinerarios, que son las más frecuentes que tenemos en nuestras hermandades, donaciones de bienes y derechos, imágenes, pasos, sayas, donaciones puras y simples de obras de arte, siempre que la cantidad y el valor esté garantizado. Es decir, las obras de arte que no tengan valor habrá que llamar a un perito para que lo tase, o si no puede hacerlo no se podrá desgravar en la declaración de la renta. Y sobre todo, las que más nos importan son las cuotas de afiliación que no se correspondan con el derecho a percibir una prestación presente o futura. Esto es importante porque nosotros, o yo siempre lo he entendido como que la cuota de hermano es deducible. Pero claro, para que sea deducible tiene que ser un donativo. Un donativo que quiere decir que tú no recibas nada a cambio, pero cuando tú pagas a un hermano recibes cosas a cambio. Recibes, por ejemplo, un derecho de voto en un cabildo oficial. Ya la agencia tributaria está entendiendo eso también, aunque en principio no lo está entendiendo tan a rajatabla y podemos entender que la cuota de hermana sigue siendo un donativo. Las deducciones para el donante, ¿cuál será? Hasta 150 euros de donación, el 75% de deducción. Y más de 150 euros, el 30% de donación. Aunque siempre está la coletilla de la base de las deducciones no podrá exceder el 10% de la base liquidable del contribuyente. Es muy extraño que una persona normal que pueda ganar 20.000 euros al año o 25.000 euros te haga una donación de más del 10% de esa cantidad. Las personas que hacen donaciones grandes porque cobran o tienen más de base liquidable de IRPF. Y a modo de ejemplo, un donante que dona 1.500 euros para flores de un paso de Semana Santa, suponiendo que esta cantidad no supera ese 10%, podrá tener una deducción fiscal del 30%, es decir, hasta 600 euros se podrá desgravar esa persona en la declaración de la renta. También, la más normal, una cuota de hermano de 15 euros anuales para una hermandad, se podrá deducir fiscalmente el 75%, es decir, ese hermano se podrá deducir 11 euros con 25 céntimos en su IRPF, es decir, solo está pagando 3 euros a la hermandad. Es decir, son beneficios que pueden incentivar las donaciones para nuestras hermandades. Y nosotros trabajamos para nuestros hermanos y trabajamos para que nuestra hermandad cada vez sea más grande. Y esto puede ser un incentivo. Por eso esto puede ser un nuevo argumento para acogerse a un plan general contable. Y como hemos podido observar, es una donación bastante grande para nuestros donantes y puede ser un estímulo no solo para la llevanza del plan general contable, sino para que nuestra rendición de cuentas a los hermanos cada vez sea más exhaustiva y más clara, cosa que algunas hermandades se nos olvide. Y sobre todo, esta noche teníamos como objetivo principal saber cuáles son las 3 obligaciones de las hermandades en su contabilidad. Una ante la agencia tributaria, otra ante la diócesis de Jaén y otra ante nuestros hermanos.
También decir que para esta ley de mecenazgo hay un trabajo detrás de la Junta de Gobierno, porque no solo habrá que hacer un plan general contable, sino que habrá que hacer una rendición de todas las donaciones y una identificación de todas las personas que lo harán. Un trabajo arduo para la Junta de Gobierno, pero que si poco a poco nos lo vamos planteando, dentro de unos años no solo podemos darle una rendición de cuentas a nuestros hermanos, sino que también le podemos dar unos beneficios fiscales y contables que seguramente serán beneficiosos para ellos y sobre todo para engrandecer una vez más nuestras hermandades, que es lo que venimos buscando.